Vamos a empezar a preparar un allioli como se prepara en Valencia, pero para hacerlo más fácil vamos a utilizar la yema de un huevo, ¿vale? Todos sabemos que el allioli es aceite y ajo, nada más. Pero como resulta en ocasiones difícil, vamos a hacerlo de una forma más sencilla que no deja de tener algo de dificultad. Y lógicamente lo vamos a hacer de forma tradicional, a mano, con un mortero adecuado para ello. Vamos a empezar ya a cortar los ajos, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a coger 3 ajos de un tamaño medio, los troceamos. Bien, ya tenemos el segundo. Vamos a pasar al tercer ajo. Bien, como vamos a picarlos para evitar que nos salte cuando estamos chafando, le añadimos el poquito de sal que añadimos para hacer el allioli. Y empezamos a machacar los ajos. Ya lo tenemos casi. Hay que hacer una pasta bien hecha. Para que no se nos quede luego el allioli grumoso. El allioli tiene que quedar bien fino y bien denso. Vamos a coger y separar la yema del huevo. La añadimos dentro y removemos. Bien, ya lo tenemos a punto para empezar a añadir el aceite. Vamos a utilizar nuestro tradicional aceite Molino del Duque, aceite de oliva virgen extra que tiene una calidad excepcional y una suavidad excelente, adecuado para hacer un allioli en el que de alguna manera no le vamos a aportar nada de acidez. Empezamos a añadir el aceite poquito a poco. Los inicios son difíciles y tenemos que hacerlo de manera que lo vaya absorbiendo poco a poco, gota a gota. Si nos fijamos en el fondo del allioli, podéis observar cómo se mantiene ese espesor que hace que se pegue contra las paredes. Eso lo tenemos que ir vigilando. Si nos excedemos en un momento dado a la hora de añadir aceite, esa forma de pegado irá disminuyendo. Entonces tendremos que dejar de tirar aceite y remover, que al final lo que hacemos removiendo es ir añadiendo más y más aire para que coja su consistencia. ¿Vale? Si por una que nos excedemos, no olvidemos de frenar, como yo haría mejor en este momento, mover, poner más aire para que espese y luego volver a arrancar. Conforme evolucione, nos iremos dando cuenta que hay momentos en los que podemos ir tirando con mayor rapidez el aceite, pero eso nos lo irá diciendo poco a poco. Bien, vamos a ir trabajándolo sin parar. Es muy importante que esto sea una operación continua. Podemos hacer paros, sí, incluso cambiar de mano, pero no debemos de dejar largos periodos. Y cuando digo largos periodos es más de 20 segundos sin hacer
el movimiento de añadir aire, si no luego se nos cortará, ¿vale? Esto es un poquito de paciencia y en unos minutos lo tendremos preparado. Fijaros cómo mantiene de forma continua esa tensión que hace que arranque el allioli de las paredes. Voy a aguantarlo un poquito con el cuerpo y así de esta manera se nos tambalea un poquito menos. Fijaos cómo va creciendo. La diferencia de utilizar un aceite de oliva virgen como este a otro tipo de aceite de semillas, que se puede utilizar perfectamente, sobre todo para la gente que no le guste el sabor más intenso de allioli, es que crece de una forma diferente. Y por supuesto el sabor. El sabor con el aceite de oliva virgen es bastante diferente. Y bueno, sí es verdad que en ocasiones elegido un mal aceite, un aceite excesivamente ácido, puede hacer que sea hasta molesto consumir el allioli. Por eso la elección es muy importante. Bien, fijaros cómo rápidamente va creciendo. No hemos parado de darle vueltas. El allioli, yo siempre he dicho que nos va hablando, nos va diciendo cómo vamos, si vamos bien, si nos admite más cantidad de aceite o no. De momento admite y bastante. ¿Y de qué depende? Pues depende de la cantidad de ajo que hayamos puesto. A más cantidad de ajo, más cantidad de allioli vamos a poder hacer. ¿Vale? Tened en cuenta que es el que nos inicia, el que se nos esté, como decimos aquí, pues agarrando, ¿no? Y que esté ligado. ¿Vale? Esto es una masa que está ligada. Llega un momento que según la cantidad de ajo, lo veremos más adelante, nos dice cuál es el punto óptimo en el que hemos conseguido la saturación de aceite. Fijar qué color. Este aceite que tiene un color verde extremo nos está dando un color allioli espectacular. Bueno, vosotros no lo veis, pero yo cada vez estoy haciendo más fuerza porque, claro, va creciendo y la propia densidad hace que sea más difícil el movimiento. A la hora de dosificar hay que utilizar o una buena aceitera o una botella como lleva este aceite molino del Duque, con un dosificador que te permite hacer esto. Utilizar una botella donde la cantidad que aporta es muy grande puede ser un gran error, porque nos puede echar en el último momento a perder todo el trabajo de elaboración. Cada vez cuesta más de moverlo, pero fijaos cómo aún todavía va admitiendo. Fijaros, crece rápidamente.
ya empieza a sectorizarse, llegará un momento que el allioli se empieza a separar de las paredes laterales. Ese es el momento que empieza a alcanzar la saturación. Todavía no hemos llegado, pero ya se empieza a ver un pequeño desprendimiento. Fijaros cómo se vuelca de los laterales hacia el interior. ¿Vale? Es el inicio de que empezamos a alcanzar el máximo. Que os dado cuenta que se nos está quedando cogido en la maza. Y ya se ve cómo se despeja en la zona inferior, ¿vale? Porque se está despegando los laterales. Yo creo que en breve lo tenemos listo. Bueno, me está llegando un aroma de lo que le está aportando el aceite, un aroma afrutado, impresionante. Fijaros, ahora se ha despegado el mango. Estamos en lo último, vamos a aportar una pequeña cantidad de aceite, pero en el momento que se nos acabe de despegar del exterior, de lo que es el mortero, lo tenemos concluido. Bien, vamos a ver si ya lo acabamos de apretar y lo damos por finalizado. ¿Cómo lo apretamos? Pues añadiendo aire, girando más. Fijaros cómo se despega de las paredes y se va al centro espectacularmente, ¿eh? Si aprendéis de lo que nos habla el Allioli, haréis el ajoaceite de forma fácil y sin errores. Ya casi lo tenemos apretado al máximo. Fijaros, ahí está. Este es el allioli perfectamente prieto, consistente y listo para utilizar.